En Stratford estamos con Asier García, jugador de baloncesto en silla, y él nos va a contar un poquito la experiencia estos días que está viviendo aquí en los Juegos Paralímpicos, cómo ve todo esto, los retos de este deporte y los pasos que hay que dar todavía. Asier, cuéntanos, ¿cómo empezó tu andadura en baloncesto? Pues yo empecé hace 10 años en el equipo de Bilbao, que jugamos en Churrinaga, y lo conocí de casualidad, como mucha gente que llega a este deporte, y me gustó desde el principio y me enganchó. Y desde ese día empecé a practicarlo con asiduidad, empecé a jugar a la Liga Nacional con el equipo de Bilbao, y al quinto año de estar jugando me llegó la posibilidad de hacerme más o menos profesional con el Barcelona, me fui a Barcelona, luego pasar 3 años en Barcelona, 2 en Toledo, y estoy en Getafe, y pues mira, al final hasta aquí he llegado. Con 12 años sufriste un accidente. ¿Qué consejo, qué le dirías a una persona que se encuentra en una situación parecida? Pues lo principal es asumir que lo que ha pasado ya está y asumir la discapacidad que te quede o lo que tengas, tirar para adelante y desde luego si le gusta el deporte y disfrutar con la competición, que busque su deporte, porque hay un montón de competiciones y de modalidades deportivas adaptadas. ¿Qué hay que hacer para empezar tan bien como Asier García? Lo primero que te guste, luego pues entrenar y Nos trasladamos hasta el año anterior. ¿Qué destacarías del Europeo de Nazaret, que es el que nos llevó a clasificaros, ¿no?, para estos Juegos? La verdad es que es un recuerdo muy bonito porque España llevaba 16 años sin clasificarse para los Juegos Paralímpicos en la modalidad de baloncesto, y el año pasado en Nazaret consiguiendo la medalla de bronce, que hacía también 18 años que no se conseguía la medalla del europeo, pues conseguimos la plaza para venir aquí y fue algo muy bonito. La verdad era mi segundo europeo con la selección y tengo un recuerdo que me va a quedar de por vida. ¿Os hacen muchos controles de dopaje? ¿Cómo es ese tema hoy en día? Nos hacen bastante, la verdad. Nos ha hecho antes de venir aquí 4 o 5 controles antidopaje a cada uno y lo llevan, está muy controlado. Evidentemente se salta el escándalo de que alguien da positivo, el perjudicado es el propio país. Entonces, y luego aquí también, una vez que hemos llegado a Londres, nos han hecho ya 2 controles antidoping a cada uno y la verdad es que lo vigilan mucho. ¿Qué nos dices de tus competidores? Es que son todos muy buenos, evidentemente aquí hay 12 equipos, todos tienen un nivel muy alto, es una competición durísima en la que juegas partidos todos los días y en los que todos los días tienes que estar realmente preparada para cualquier cosa. De momento lo estáis haciendo genial. Sí, la verdad es que sí, de los 4 partidos que jugamos antes, hemos perdido con Australia, que es normal, aunque pudimos haber estado cerca de ello, pero bueno, de momento estamos muy contentos y a ver qué pasa a partir de los cuartos de final. Nosotros estamos convencidos de que ellos se van a llevar una medalla a casa y bueno, te queremos preguntar, ¿qué es lo primero que vas a hacer, Asier, cuando pises tierra firme allí y vayas con tu medalla? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No me lo he planteado, porque el objetivo de la medalla nosotros venimos a por ello, pero es muy difícil y la verdad es que no, decido no imaginarlo, ya sería instantáneo, ¿no? Si sucede ya veremos lo que pasa. Muy bien, Asier, pues estos días que Vale, sube eso.